Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble sorpresa de cumpleaños de Can Yaman para Demet Özdemir en un barco de lujo. ¿El amor está en el aire nuevamente? Queridos amigos, hoy les traigo una historia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que voy a contarles parece sacado de una película romántica, pero sucedió en las aguas azules y tranquilas de una noche mágica. Estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes y queridas, Demet Özdemir y Can Yaman, quienes una vez más se encuentran en el centro de todas las miradas. Todo comenzó hace unos días, cuando se acercaba el cumpleaños de la bella Demet. Ella, con su habitual sencillez, había planeado una celebración tranquila, quizás una cena íntima con su familia o unos pocos amigos cercanos en casa. No tenía idea de la tormenta de emociones que se avecinaba. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán que siempre sabe cómo sorprender. Según lo que se cuenta en los pasillos de la farándula, Can había estado planeando algo espectacular durante semanas. No quería un simple regalo, quería crear un recuerdo imborrable. Ella se merece un momento en el que el tiempo se detenga, habría dicho Can a uno de sus amigos más cercanos mientras organizaba los detalles en secreto. Y así fue como surgió la idea del barco. Imaginen la escena, una noche despejada, la luna brillando intensamente sobre el mar y un yate lujoso decorado con miles de luces pequeñas que parecían estrellas caídas del cielo. Can se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. Había flores favoritas de Demet por todas partes, rosas blancas y orquídeas que llenaban el aire con su dulce aroma. La música era suave, una melodía romántica que se mezclaba con el sonido de las olas golpeando suavemente el casco del barco. Demet llegó al puerto pensando que iba a una cena de negocios, una pequeña mentira piadosa que sus amigos inventaron para llevarla allí sin que sospechara nada. Cuando bajó del coche y vio el barco iluminado, su rostro cambió por completo, pero la verdadera sorpresa fue ver a Can Yaman esperándola en la pasarela. Vestido impecablemente y con una sonrisa que podría derretir el hielo. En ese momento, Demet se detuvo en seco, llevándose las manos a la boca por la emoción. ¿Qué es todo esto, Can? ¿Estás loco?, exclamó ella, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Can, acercándose a ella y tomándola suavemente de la mano, le respondió con esa voz profunda y calmada que lo caracteriza: solo quería que tuvieras una noche tan especial como tú. Feliz cumpleaños, Demet. La velada transcurrió como un sueño. A bordo no solo estaban ellos dos, sino un grupo selecto de amigos que compartieron la alegría del momento, pero estaba claro que la conexión principal era entre ellos dos. Las miradas que se cruzaban eran intensas, cargadas de una historia que solo ellos conocen. Durante la cena, que fue un banquete exquisito preparado por un chef privado, las risas no cesaron. Hubo un momento muy emotivo cuando llegó la hora del pastel. Un enorme pastel de varios pisos apareció, y mientras todos cantaban el feliz cumpleaños, Can se inclinó hacia Demet y le susurró algo al oído que la hizo sonreír tímidamente. Se dice que le dijo: pide un deseo, aunque espero que tu deseo sea estar siempre rodeada de felicidad, tal como lo estás ahora. Demet sopló las velas bajo los aplausos de todos, pero sus ojos buscaban los de Can constantemente. Más tarde, cuando la música cambió a un ritmo más lento, Can invitó a Demet a bailar. En la cubierta del barco, bajo la luz de la luna, bailaron pegados, ignorando al mundo a su alrededor. Fue un instante mágico. Gracias por esto, Can. Nunca imaginé algo así. Realmente me ha sorprendido, le dijo Demet mientras apoyaba su cabeza en el hombro de él. Can, abrazándola con ternura, respondió: verte feliz es el mejor regalo que yo podría recibir hoy. No tienes nada que agradecer. Los invitados comentaban en susurros lo bien que se veían juntos. Parecía que el tiempo no había pasado, que esa química explosiva que siempre tuvieron estaba más viva que nunca. Aunque no hubo confirmaciones oficiales de un regreso amoroso, las acciones hablan más fuerte que las palabras.
Kan no se separó de ella en toda la noche, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, atento a cada gesto, a cada sonrisa. Hubo un momento en que se alejaron un poco del grupo para mirar el mar. Apoyados en la barandilla, con el viento jugando con el cabello de Demet, hablaron en voz baja durante un largo rato. Nadie sabe con certeza qué se dijeron, pero las expresiones en sus rostros eran de paz y complicidad. ¿Crees que el destino nos juega bromas?, preguntó Demet mirando el horizonte. Kan, mirando fijamente su perfil, contestó, creo que el destino nos da oportunidades, y depende de nosotros si las tomamos o las dejamos pasar. Yo prefiero no dejar pasar las cosas buenas. Esa frase resonó en el aire, dejando una promesa implícita de que tal vez, solo tal vez, esta historia tiene muchos capítulos más por escribir. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Hubo fuegos artificiales, un espectáculo privado que Kan había ordenado para cerrar la noche con broche de oro. Mientras el cielo se iluminaba de colores, Demet miraba maravillada, y Kan la miraba a ella, como si ella fuera el único espectáculo que valía la pena ver. Al final de la noche, cuando el barco regresó al puerto, Kan acompañó a Demet hasta su coche. La despedida fue dulce y prolongada. Un abrazo que duró más de lo necesario y un beso en la mejilla que estuvo muy cerca de ser algo más. Descansa, cumpleañera. Mañana será otro día maravilloso, dijo Kan. Demet, antes de subir al auto, se volvió una última vez y le dijo, gracias por hacerme sentir la protagonista de un cuento de hadas. Nunca olvidaré esta noche. Y así, el coche se alejó, dejando a Kan en el muelle con una sonrisa de satisfacción. Esta fiesta no fue solo una celebración de cumpleaños, fue una declaración, un gesto que grita a los cuatro vientos que el cariño y la admiración entre estos dos actores son inmensos. Ahora, queridos seguidores, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Esta sorpresa en el barco ha sido, sin duda, el tema del momento y nos ha dejado a todos soñando con un romance de película. ¿Creen que este gesto de Kan Yaman es una señal de que quiere reconquistar el corazón de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente como pareja en la vida real o prefieren que sigan siendo solo buenos amigos? ¿Qué harían ustedes si recibieran una sorpresa tan romántica como esta? Por favor, dejen sus opiniones y respuestas en la sección de comentarios, me encanta leer todo lo que escriben. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre sus estrellas favoritas y activen la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video, cuídense mucho.